gozosos de volver a reencontrarnos. ¿Cómo no estar animados si hoy tenemos un tema precioso que el Señor puso en nuestros corazones como ministerio? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es tiempo de saber a quién estamos sirviendo realmente. Entonces, en este tiempo, nosotros debemos hacer lo mejor. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que saber a qué Dios estamos sirviendo, a qué Dios servimos. Amén. Vamos con el tema. ¿Sí? Entonces, bienvenidos nuevamente al Ministerio Internacional Montemorial. Amén. Entonces vamos a entrar un poquito en una teología sistemática, ¿sí? Algo que necesitamos conocer para qué, para poder hablar con propiedad. Vamos a hablar del Dios verdadero, el único Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, en este primer punto, la existencia de Dios. ¿Sí? Todo ser humano debe de enfrentarse a ella, ¿sí? Y debe tomar una decisión acerca de saber de su existencia o no. Podemos tener 4 perspectivas diferentes. ¿Sí? El ateísmo es una palabra griega, ¿verdad? A que viene del griego sin y teos que es Dios. O sea, ateísmo quiere decir entonces sin Dios. Es un punto de vista filosófico. Aclaramos que es filosófico, sí. O sea, la ciencia promueve el ateísmo. No es así. La ciencia no puede probar ni negar la existencia de Dios. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista filosófico, afirma que Dios no existe, el ateísmo. ¿Sí? A esta posición la Biblia le llama insensatez. Dentro de sí, dice los necios, en su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Otra posición en la que se puede ubicar el ser humano es el agnosticismo. Agnosticismo. Sí, y gnosis, conocimiento. O sea, el agnosticismo quiere decir no se puede conocer si Dios existe o no. O sea, no se puede saber por qué. Porque si no buscamos conocerlo, entonces estamos sin conocimiento. ¿Sí? No se puede llegar entonces si usted no lo busca. La tercera posición, la que el ser humano puede encontrar en contra al rechazo o la indiferencia. ¿Sí? Hay personas que creen en la existencia y aceptan, sí, pero viven vidas como si Dios no existiese. Simplemente rechazan la posibilidad de que Dios intervenga en su vida. El apóstol Pablo habla de eso, sí. En Romanos dice, capítulo 1, ¿sí? Muchas personas, aun conociéndola, no quisieron darle la gloria, dice Pablo. ¿Sí? Y cambió, dice el relacionamiento de Dios por imágenes. ¿Sí? No quisieron aceptar, dice a Dios, en sus vidas. Es una posición que la vida es muy radical. La Biblia es muy radical. ¿Sí? Entonces el último es el teísmo. Es la posición filosófica que acepta, sí, la existencia de Dios. Sí, es cierto, pero sin conocerlo. Existen muchas filosofías y religiones
que la existencia de Dios, pero cada uno con un concepto diferente de quién es Dios. El centro del teísmo existe varios puntos de vista, ¿sí? El politeísmo, la creencia de que existen varios dioses, no solo uno. Culturas antiguas lo siguen aceptando así, ¿verdad? Sí. Existe la creencia de varios dioses. En nuestro tiempo, tal vez algunos sectores del hinduismo, el islamismo, siguen reconociéndolo así. El panteísmo es la creencia de que todo es Dios mismo, parte de Dios. Esto realmente, el hinduismo también puede estar metido en eso, ¿sí? Que todo es parte. La nueva era también todo es parte, dice. El panteísmo dice que todo es parte, sí, todo es Dios. Algo derivado de esto, el panenteísmo, es una fusión filosófica que afirma que el universo es parte de Dios, pero no es todo de Dios. Dios es más que el universo, pero esta filosofía dice que es parte de Dios, parte de Dios. Dios es mucho más, recuerda, ¿sí? El panenteísmo, ¿sí? Y otro punto de vista es el deísmo, la filosofía que cree en un Dios que creó todas las cosas, Dios creador, sí, que dio una orden, pero ya ha dejado que el mundo siga su corriente. O sea, no es un Dios que siga interviniendo en nuestras vidas hoy en día, sino es un modelo de que Dios sí hizo la creación y dejó que siga su curso, ¿sí? Y el monoteísmo es la existencia de un solo Dios, que existe en nuestros tiempos. Hay tres corrientes fuertes: cristianismo, judaísmo y el catolicismo, ¿verdad? Es un Dios que se ha revelado a nosotros, y ese Dios de que vamos a hoy profundizar, ese Dios verdadero, ¿sí? El Dios verdadero. ¿Cómo podemos estar seguros de que este Dios existe? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de pruebas de su existencia, de que el ser humano ha reconocido la existencia de un ser superior. Han investigado, han buscado muchos argumentos. Sí, el ejemplo, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino. O sea, sin embargo, la Biblia es un libro que no prueba la existencia. La Biblia es el libro que da por hecho. La Biblia comienza diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En este versículo, si hay una prueba que podríamos buscar, es su creación. Y esto es lo que hoy se ha llamado también como el argumento cósmico, cosmológico. Quiere decir que la prueba más grande de la existencia viene del cosmos, del universo, la creación misma. En nuestro tiempo, William Lane es un gran apologético o apologista, ¿sí? Que dice que lo correcto es todo es Dios. Todo es Dios. Y él defiende una variante, ¿sí? En donde defiende tres premisas, ¿sí? Este estudioso: todo lo que comenzó a existir necesita una causa. Lo segundo es que el universo comenzó a existir. Y hoy en día se dice
el universo tuvo un comienzo, ¿sí? Y lo que nosotros podemos agregarle es que el universo necesita, ¿sí? Necesita una causa. Ese es el primer punto. Aquello que causó el universo, ¿sí? No está dentro del espacio porque no había espacio antes de que el universo existiese. Cualquier cosa que existió en el universo no estaría cimentado en el tiempo, porque el tiempo también comenzó a existir, ¿sí? Cuando apareció el universo. Y otra cosa, podemos decir que el universo no es material también. Sí, son características de pensamiento, ¿sí? Son características, ¿sí? Y no le damos el primer lugar a Dios. Un sistema que hoy en día se llama el pensamiento cosmológico, ¿sí? Y que manejan mucho los apologistas, ¿sí? Un argumento que se maneja mucho es la moral. En cada cultura, a lo largo de la historia, han existido ideas de que qué es bueno y qué es malo. Interesante, entonces se puede aceptar un acuerdo de que el homicidio es algo malo, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Vívido. La situación es cómo puede el ser humano tener estas ideas plasmadas dentro de sí. Hay una inteligencia superior que ha dictaminado eso, que hay algo bueno y hay algo malo. Pero no nos habla acerca de la existencia de Dios. Como cristianos, ¿sí? El punto importante es la existencia bíblica de Jesucristo y el milagro de su resurrección. ¿Es un hombre que existió en la historia de la humanidad? Sí, pero su mensaje daba a entender que él tenía un origen divino. Así dicen las Sagradas Escrituras. Si Jesús hubiera sido un ser humano nomás, así como yo y como vos, su vida hubiera terminado en la muerte. Pero no fue así. Después de la muerte, Él resucitó, dice las Sagradas Escrituras. Y existen muchas pruebas históricas con las que podemos comprobar que la resurrección de Cristo, la resurrección, no es un invento, no es una fábula, no es una corriente de pensamiento, es una realidad. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esa es nuestra posición, esa es nuestra posición. Jesús ha resucitado. Fue una manera en que Dios mismo respaldó el mensaje. Es la prueba de la existencia de Jesucristo, de que hoy vive, sigue en cada uno de nosotros latiendo. Sí. Hay un argumento también que le voy a compartir que los apologistas tienen mucho, la experiencia personal de que cada ser humano ha tenido un encuentro personal con Dios, ha experimentado en su interior algo diferente. Pero yo creo que el Espíritu Santo garantiza de que Dios existe y que tenemos una relación personal. Para nuestra experiencia sirve mucho. Nosotros estamos experimentando nuestra relación con Cristo. Sí. Hay otros argumentos, ¿verdad? Hay otros argumentos que se suele manejar. Pero lo importante es que nosotros somos la prueba de que Dios existe. Hubo un cambio y seguimos recibiendo esa corrección, esa enseñanza
de que Dios existe a través de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces, termino con esta pregunta, les dejo, ¿sí? ¿Cuál es la prueba más importante que nos garantiza la existencia de Dios? ¿Cuál es realmente la existencia? La prueba más importante de que Dios existe. ¿Sí? Les dejo eso, ¿sí? Para que ustedes lo averigüen, ¿ok? Y tiro un poquito de los atributos de Dios, ¿sí? Lo que llamamos como atributos de Dios, ¿sí? En esos atributos nosotros podemos dividir los dos atributos, ¿sí? Dios en su esencia, lo que Él mismo se ha revelado, y atributos morales, Dios en su forma de ser, o sea, su atributo natural y su atributo moral. Estos atributos naturales tenemos: Dios es espíritu, la Biblia nos enseña esto claramente en Juan 4:24, es decir, Dios no está limitado por un cuerpo físico ni por un espacio. Sí, también lo hace Pablo en Hechos, capítulo 17. Dios no está limitado a nada, ¿sí? Dios es espíritu, con mayúscula. Esto es interesante, ¿sí? Cuando la Biblia se expresa en lenguaje antropomórfico, Dios tiene boca, sí dice las Sagradas Escrituras. Dios tiene cuerpo, sí, es la personificación, sí, a Dios. Pero Dios no tiene un cuerpo físico, es una figura literaria que la Biblia utiliza para mostrarse conforme al plan de Dios, ¿sí? Otra característica o atributo de Dios es que Dios tiene personalidad, a diferencia de lo que muchas personas creen. En Oriente sobre todo, ¿verdad? Dios es una fuerza, un poder nomás. Es así como el panteísmo cree, ¿verdad? Es una fuerza nomás, una potencia. Hay muchas películas incluso, ¿verdad?, en torno a eso. Pero lo que la Biblia nos muestra es que Dios interactúa con su creación. Hablando de personalidad, estamos hablando de que Dios tiene inteligencia, sí, tiene sentimiento, se siente, tiene voluntad. Nosotros podemos ver que es el Dios en que nosotros creemos. Tiene una personalidad. Dios reveló su nombre propio en Éxodo 3, cuando le dijo a Moisés, que le dijo: yo soy el que soy. De HWH, ¿verdad?, que son las consonantes hebreas que representan a ese nombre. Yo soy el que soy. Entonces, ese nombre nos indica que Dios tiene personalidad, cosa que una fuerza no tiene conciencia, o una luz. No hay conciencia ahí. Dios es Dios. El atributo de Dios es eterno. La Biblia nos afirma al principio, al fin, de que Dios es eterno. La eternidad de Dios debemos entenderlo no en términos humanos, ¿sí? Ojo, la eternidad de Dios debemos comprender algo que está fuera del tiempo. Dios es el tiempo. Dios no está limitado conforme a nuestro pensamiento, a nuestro tiempo. Está fuera del tiempo. Para Dios todo es pasado, presente y futuro. Agustín de Hipona nos recalca un comentario: ¿qué hacías tú por los siglos? ¿Verdad? Y esto nos lleva a un pasaje de Job, cuando Dios conversa con Job. Sí, porque Dios es omnisciente. Omne quiere decir todo siente. Omnisciente, todo sabiduría. Omnipotente, todopoderoso. Y omnipresente, Dios
está en todo tiempo, ¿sí? Él está en todos lados, en un mismo tiempo, característica de Dios. Atributo natural. Voy a hablar un poquito de un tabú, de la Trinidad, el Dios triuno, ¿sí? Pero eso voy a profundizar en un próximo estudio, ¿ok? El último punto, acerca de la santidad de Dios, atributo moral, algo que se repite en las Sagradas Escrituras. Dios es santo. Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. Es una de las razones por las que el ser humano alaba y adora a ese Dios, porque Él es santo. Él es santo. Al mismo tiempo reconocemos la misma incapacidad de nosotros de lograr eso, ¿sí? Esa santidad depende de Dios. Y lo más grande es el amor de Dios, el deseo del bienestar de Dios para con su creación, su humanidad, sus hijos amados. La palabra se traduce de amor en el idioma griego, quiere decir agapao. De alguna forma significa la muerte del ego, del yoísmo, ¿sí? Dios busca el bienestar de todos. Dios busca el bienestar de todos. Por eso Él vino y se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Él se entregó por vos, por mí, por la humanidad. Ese es el amor. Ese es el amor. Y termino con esto, ¿sí? La misericordia, atributo tremendo a Dios. ¿Por qué? Porque ese castigo, por eso vino la cruz, que nosotros debíamos recibir, Él lo llevó consigo y nos dio lo que no merecíamos, la gracia. No merecíamos, pero Dios por amor lo hizo posible y envió su amor y por gracia y misericordia, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante el don de Dios. ¿Sí? Es un regalo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta enseñanza. Inclinen sus cabecitas y cerramos por esta jornada. Padre eterno, gracias por tu enseñanza. Realmente mueve, hay tanto para desarrollar en esa pequeña síntesis teológica que hoy has transmitido a través del Ministerio Internacional Monte Moria, que llegue a cada corazón, de cada hermano que por ahí estaba confundido, Padre, en sus apreciaciones, en sus tanto, hemos recibido tantas instrucciones, a veces con buena intención, pero que no eran bíblicas. Padre, muéstrales el camino correcto, revélate así como lo haces con nosotros, conmigo, con mi esposa, con mis hijos, que eres real, que vives desde los siglos hasta los siglos. Gracias por cada hermano, cada hermana que recibe tu enseñanza y sigue creciendo con nosotros, porque lo interesante en esto, así como hemos dicho al final, que ese amor perfecto se entregó por cada uno de nosotros para matar nuestro yo interior. Eso que antes nos decían, ese orgullo que es necesario, y no es necesario, porque si Dios vive en ti y en mí, no es necesario que sigas pensando como lo era antes. Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Te alabamos. Nos vemos el próximo sábado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.